Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata, hoy es el día para la familia y continuamos con la serie titulada 10 retos para los padres del siglo XXI y compartiremos el octavo tema, promiscuidad versus abstinencia o fidelidad. Tú nos creaste con un propósito. Promiscuidad versus abstinencia o fidelidad. Este tema estará hoy respondido, como de costumbre, por el pastor Ángelo Becerra de la comunidad Vida con Propósito Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos. Esperamos que con la franja de este día, la de la familia, usted sea edificado y pueda crecer en sus relaciones al interior de su casa. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos. Y recordarle, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y allá encontrará la mayoría de los temas que compartimos aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿por qué razón en la serie 10 retos para los padres del siglo XXI incluyó el tema promiscuidad versus abstinencia o fidelidad? Bueno, Oscar, la razón para hablar de este tema, el que usted está mencionando, promiscuidad o versus abstinencia o la fidelidad, como un desafío para los padres en cuanto a la crianza de sus hijos, es porque en este siglo, en el siglo XXI, vivimos en una sociedad, para utilizar términos bíblicos, corintianizada y sodomizada. Es decir, la sociedad que les tocó vivir a nuestros hijos y a nosotros como padres es altamente dada al sexo sin restricciones. Esto es lo que yo llamo corintianizada. Y también es dada al homosexualismo y demás desviaciones sexuales. Estos pecados han pasado a ser parte de la normalidad de nuestra sociedad. Eso es lo que yo llamo una sociedad sodomizada. Esto pone pues una carga inmensa sobre los hombros de los padres, sobre los padres que tenemos temor de Dios en nuestros corazones. Un padre que respeta a Dios y que quiere lo mejor para sus hijos, velará para que ellos no caigan en la promiscuidad sexual, porque ese papá, esa mamá anhela que sus hijos respeten los mandamientos de Dios para que no caigan en el juicio divino. O sea, un papá entiende eso. Hebreos 13:4, mire lo que dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Y da la razón, sigue diciendo el texto, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Este versículo es muy claro en decirnos que si nosotros traspasamos el límite de la fidelidad, si nosotros traspasamos el límite de la pureza sexual, habrá un juicio de parte de Dios. Pues quizás muchos no lo verán aquí en la tierra, aunque algunos pues sí cosecharán aquí en la tierra lo que se merece su pecado. Pero finalmente Dios juzgará al que no respete sus mandamientos. Nuestros hijos deberían conocer eso. Nuestros hijos deberían saber que Dios sí es bondadoso, Dios es perdonador, pero de Él nadie se burla. Pastor, ¿por qué contrasta la promiscuidad con estas dos virtudes, la abstinencia y la fidelidad? Porque, Betty, son las únicas virtudes que pueden hacerle frente a los tentáculos de la promiscuidad. Porque seamos sinceros, la promiscuidad está por todas partes. Eso es una plaga, ¿no? Está en la televisión, está en los computadores, está en los celulares, en las vallas publicitarias, en los jardines infantiles, en los colegios y universidades,
en los puestos de trabajo, en fin, está en todas partes. Y como la promiscuidad está en todas partes, necesitamos revestir a nuestros hijos y revestirnos nosotros mismos con algo que los acompañe a ellos y nos acompañe a nosotros a todo lugar donde vayan o vayamos. Y ese algo sin duda es la abstinencia y la fidelidad. Son virtudes que van con nosotros. Y como vamos a encontrar la promiscuidad en todas partes, qué bonito que esas virtudes estén en nuestro interior. Específicamente, ¿cómo ayuda la abstinencia a nuestros hijos a hacerle frente a los tentáculos de la promiscuidad? Aceptémoslo o no, nuestros hijos son de carne y hueso, ¿cierto? Y además ellos tienen una naturaleza pecaminosa a vencer. Muchos padres ignoran esa verdad o no la quieren ver. Vean, nuestros hijos batallan contra la impureza y contra la promiscuidad en sus pensamientos. Ellos también batallan con las conversaciones que entablan con sus amigos. Ellos batallan en sus redes sociales. A ellos les llegan pornografía a sus cuentas de correo o a su WhatsApp. En fin, ellos mantienen una batalla constante contra el pecado sexual y algunos papás ni se han dado cuenta. Esta es la razón por la cual desde muy pequeños ellos deben aprender a decir no a los apetitos pecaminosos y a esas ofertas que les llegan a pecar, que recibirán de afuera, pero incluso a las ofertas a pecar que vendrán desde adentro, desde el interior de sus corazones, porque a veces nuestros hijos se presentan como unas mansas palomas, pero ellos pasan por unas luchas inmensas e intensas dentro de sus corazones. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Estimado papá, escúchelo, del corazón salen los malos pensamientos, no del internet, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Sigue diciendo, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. O sea que la batalla está en el corazón de nuestros muchachos y debemos ministrar a sus corazones. Así que ellos necesitan saber, nuestros hijos, que tienen una naturaleza pecaminosa y que desde sus interiores o desde su interior ellos tendrán esa lucha. Pero también necesitan saber que Dios es quien por medio del Espíritu Santo los capacita para vencer el pecado. Nuestros hijos deben saber que por sí mismos no podrán vencer. Por eso, ellos necesitan arrepentirse de sus pecados y nacer de nuevo para que el Espíritu de Dios los llene, los capacite, les dé el poder para vencer el pecado sexual. Y bueno, toda clase de pecado. Una vez una persona es un auténtico cristiano, que debería ser la preocupación mayor de todo papá, que sus hijos sean auténticos cristianos, entonces a ese cristiano ya se le dan órdenes, ¿sí? Porque ya tiene un poder, ya tiene una capacidad. Colosenses 3:5 dice, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Todo esto se logra por medio de la abstinencia, que no es otra cosa que el dominio propio para decir no a las invitaciones a pecar. Pero antes de que ellos lleguen a tener o a desarrollar la abstinencia, necesitan ser cristianos verdaderos, cristianos auténticos. Pero pastor, a pesar de todo lo que usted ha dicho, son muchos los cristianos adolescentes y jóvenes, incluso muchos adultos han incurrido en el pecado sexual. ¿Por qué pasa esto? Vea, eso pasa porque poco o nada han fortalecido el fruto del Espíritu Santo conocido como templanza o dominio propio. No podemos negar que a pesar de ser cristianos, pues todos llegamos al Señor con un historial de vida, algunos con ciertos patrones pecaminosos muy arraigados que van a batallar contra el camino de santidad del creyente. En el caso de los niños o adolescentes que se levantaron en hogares cristianos, pues ellos tienen la ventaja de no haberse hundido en una vida mundana, pero como también tienen una naturaleza caída, ellos tendrán que luchar contra el pecado que mora en sus propias vidas. Así que como padres y líderes de nuestros hijos, nosotros debemos ayudarles a fortalecer el dominio propio en sus propias vidas. Esa es una función que debemos hacer los padres.
Bueno, ya que es tan importante el dominio propio, ¿cómo fortalecer esta virtud del dominio propio en la vida de nuestros hijos? No dándoles todo, diciéndoles que no a varias de sus peticiones, poniendo límites en cuanto a diversión, en cuanto a recreación, incluso en cuanto a comida, porque a veces ellos quieren abusar de la comida o comen solo comida chatarra, ¿cierto? En fin, cosas como esas ayudan a que los niños y adolescentes aprendan que no todo les pertenece, que todo no se puede hacer, que existen momentos en los cuales no podremos hacer nuestra voluntad. Porque créanme que un niño o adolescente que se le da todo, que no se le ponen límites, que siempre hace lo que se le antoja y no tiene ningún tipo de restricciones, no crecerá en dominio propio, pues porque todo se le dio a pedir de boca. Reina Valera, Proverbios 29:15 en versión Reina Valera dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La Nueva Versión Internacional, el mismo versículo, Proverbios 29:15, lo traduce así: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Vea, este versículo es muy diciente porque nos muestra lo que hacen los patrones de crianza en los cuales se les facilita todo a los hijos. Esto generará una estructura de personalidad débil que no tendrá las fuerzas suficientes para decir no a las tentaciones propias de la adolescencia y la juventud. ¿Qué traerá esto para los padres? Pues el texto lo dice, traerá vergüenza. Y es interesante que aquí Salomón dice que la vergüenza es para la mamá, ¿no? Dice que avergüenza a la madre. Pareciera que el texto lo que nos quiere mostrar es que las mujeres son más dadas a ser alcahuetes y consentidoras mucho más que los hombres. Claro, hay hombres que son así, pero pareciera que es una inclinación mucho más de las mujeres. Ay, pobrecito mi niño, ay, mi niña, esto, que duerma hasta las 12, ay, pobrecito. Entonces, papás o madres que consienten mucho a sus hijos van a cosechar vergüenza. Esa va a ser la cosecha que van a tener. ¿Qué nos aconseja el texto de Proverbios 29:15 hacer para no formar hijos consentidos? Nos aconseja la vara de la disciplina. Es decir, hay que disciplinar a los hijos, hay que corregirlos, hay que darles con la varita. No dice con la varita, dice la vara, ¿cierto? A nosotros todos nos gusta minimizarlo, ¿cierto? No hacerlo, no disciplinar a los hijos, es formar hijos malcriados, es formar hijos débiles, impulsivos, incapaces de dominar sus emociones, sus rabietas, es formar hijos peleadores, insoportables y con toda seguridad muchachos que no podrán hacerle frente a los apetitos sexuales porque no crecieron en dominio propio, porque son unos consentidos, porque nosotros los acostumbramos de esa manera, pues por no corregirlos. ¿Qué sucede cuando no formamos a nuestros hijos con la virtud del dominio propio? Se lo voy a contestar con la Biblia, Proverbios 25:28. Cuando nosotros no formamos en nuestros hijos dominio propio, sucede esto: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Entonces lo que sucederá es que ellos estarán totalmente desprotegidos, no podrán defenderse en medio de esta sociedad altamente perversa y desviada. Entonces van a llegar unos amigos y les van a decir: ay, vámonos a tomar, y ellos no tendrán la fortaleza de decir no. Vendrán unos amigos a decirle: metamos marihuana, y ellos no tendrán la fortaleza de decir no. Vendrá una muchacha linda, atractiva, y le dirá a nuestro hijo varón: acuéstate conmigo, guapo, y él no tendrá la capacidad de decir no, porque nosotros no fuimos capaces de formar en ellos el dominio propio. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Promiscuidad versus abstinencia o fidelidad. Pero pastor, ya hablamos de la abstinencia en el segmento anterior, sobre todo dirigido a los hijos, a los adolescentes, a los jóvenes. Pero ahora veamos qué papel juega la fidelidad en la vida de los padres para proteger a sus hijos de la promiscuidad. El principio es este: padres fieles, padres con autoridad.
Se lo repito, estimado oyente. Padres fieles, padres con autoridad, y permítame lo explico. Si usted como papá es promiscuo o infiel, se la pasa de coqueto con sus palabras, con sus miradas, en el chat, ni piense que tendrá autoridad para decirle a su hijo que no vaya a cometer fornicación, o que no se deje seducir por la pornografía, o que no se deje llevar por la masturbación. Usted pues sencillamente no tendrá autoridad para decirle nada a su hijo en ese aspecto. Y si llega a decirle algo, tanto usted como su hijo sabrán de su hipocresía, así ninguno diga nada. Por otro lado, usted, mamá, si usted como madre se la pasa coqueteándole o prestándole el oído a los piropos que le lanzan otros hombres, o si se la pasa viendo novelas obscenas, o si participa de charlas con otras mujeres que incitan hacia el sexo, pues no espere que su hijita viva en pureza. Más rápido de lo que usted piensa, ella se dejará llevar por sus pasiones y deseos. Así de valiosa es la fidelidad en los padres para poder proteger a sus hijos de la promiscuidad. ¿Qué pasa, pastor, en la vida de los hijos cuando los padres viven en infidelidad? Bueno, los hijos serán grandemente bendecidos. Esto no significa que ellos no puedan caer en el pecado de la tentación sexual, pero sin duda alguna Dios bendecirá a esos padres por su fidelidad y a esos hijos por causa de sus padres. Y si esos hijos llegaran a sucumbir en el pecado sexual, el testimonio de sus mismos padres será un desafío para ellos y les animará a salir de ese pecado. Pero si los padres son unos infieles, pues créanme que los hijos se sentirán incentivados a permanecer en su estado pecaminoso, ya que ese modelamiento les hará pensar que el pecado sexual en últimas pues no es tan grave. Por otro lado, cuando esos hijos crezcan y formen una familia, ese buen ejemplo de fidelidad los acompañará. Y cuando llegue la tentación del pecado del adulterio, que con toda seguridad llegará, el recuerdo de haber visto a unos padres fieles a la palabra de Dios, de ver a unos padres que se amaron, que se respetaron, hará que a pesar de que esa tentación sea muy fuerte, entonces ellos van a tener la fuerza y la motivación para decirle no. Esto quiere decir que la fidelidad conyugal es una preciosa semilla que protegerá no solo nuestras vidas como padres, sino que proyectará un buen futuro y dará un buen fruto para nuestros hijos. Así de importante y de valiosa es la fidelidad de los papás. Los problemas que estamos viendo de tanta promiscuidad en los adolescentes sencillamente es el resultado de una generación de padres que no le han prestado atención a la fidelidad, padres que son coquetos, padres que se separan, vuelven y se casan y después vuelven y abandonan esa nueva unión y se van con otra, y eso ha traído las consecuencias que nosotros estamos viendo en la actualidad. Pastor, la sociedad actual ha convertido el sexo en un producto del mercado. Es el eje de la publicidad, desfigurándose en muchas ocasiones en la pornografía. ¿Qué puede hacer los padres del siglo XXI para proteger a sus hijos frente a este monstruo? Bueno, los padres de familia modernos entonces deben estar dispuestos por amor a sus hijos, si en verdad aman a sus hijos, a negarse a ellos mismos, a limitarse frente al uso de los medios de comunicación como la televisión, como el internet, el cine, como las redes sociales, que son los medios más utilizados por la sociedad de consumo para pues, dar a conocer sus productos, y que de una manera hacen una publicidad obscena para vender lo que sea. A la vez, ellos dan un mensaje errado y pervertido del propósito del sexo. Usan el sexo como medio para alcanzar o capturar clientes. Y como usted dijo, Oscar, es un monstruo que si nosotros no lo controlamos, se lo tragará o destruirá la vida moral y la vida espiritual de nuestros hijos y hasta la de los mismos papás, ¿no? Así que algunos consejos prácticos. Estimado papá y estimada mamá, limite el tiempo del uso de la televisión, del internet, pero limítelo empezando por usted mismo, ¿no? Como papá. 2, pues advierta a sus hijos sobre el engaño de la publicidad. Vean, el mundo publicitario, las escenas y los episodios son siempre de felicidad.
todos están sonriendo, los hombres y las mujeres son bellos, hermosos, es gente realizada, ellos se encuentran felices con la belleza perfecta, con el placer, con el dinero, con la elegancia, con el confort, sin sufrir un rasguño, una angustia, un trabajo o un pesar. En los cuerpos de la gente que hace publicidad, vean, no hay sudor, no hay suciedad. Ellos jamás muestran que tienen problemas cotidianos, ¿cierto? Los productos de ellos no tienen deficiencias, ¿cierto? No son de mala calidad, según lo que proyecta la publicidad, ¿cierto? Vean, el mundo publicitario solo se disfruta y sabemos que esto es un engaño porque sencillamente no es real. El problema es que los chicos no entienden eso. Qué bueno. Aunque a algunos adultos pareciera que tampoco, ¿no? Pero qué bueno que nosotros como padres orientemos también a nuestros hijos. Otro consejo, estimado papá y estimada mamá. Seleccione las películas y las series que va a ver o que va a compartir con su familia. Generalmente el cine no muestra el cine no muestra las consecuencias, ¿cierto?, que tiene el pecado sexual. El protagonista se acuesta con cualquier hombre o con cualquier mujer, ¿cierto? Y la vida sigue igual, no pasó nada, no muestran el riesgo de un embarazo, no muestran una infección de transmisión sexual, no muestran el riesgo de contraer el VIH-Sida. Todo es felicidad. ¿Cuál es el mensaje para los niños, adolescentes y jóvenes? Que una relación sexual prematrimonial no tiene consecuencias. Y esto es un gran engaño. Aparte que no se habla de la consecuencia divina. Por eso, estimado papá, estimada mamá, enséñele a sus hijos que la belleza es temporal. El modelo de belleza de la publicidad actual es impositivo y a la vez es violento porque es excluyente. Ignora la condición general y mayoritaria de las mujeres y también de los hombres. Ignora el contexto social, ignora pues la realidad de los cuerpos, desconoce el paso del tiempo, desconoce las edades, desconoce la dignidad de envejecer, desconoce a veces hasta la raza. Por nosotros nunca veremos, por ejemplo, una mujer discapacitada haciendo publicidad, no veremos una mujer que no sea delgada, extremadamente delgada, no veremos una mujer indígena como una modelo de belleza. Y otro aspecto muy importante, estimado papá y estimada mamá, es enseñar a sus hijos el propósito del sexo, el plan divino para el sexo. El acto sexual es una bendición, pero tiene un límite. Hebreos 13:4, que ya lo leímos, lo repito: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. El sexo es exclusivo para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esto va a proteger a sus hijos de muchos males y a usted como padre de muchas angustias y de muchos dolores de cabeza. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Para finalizar, vamos entonces ahora con los acostumbrados 10 consejos sobre el tema de hoy. Empezamos con el Pastor Ángelo. Número 1, vele para que sus hijos no caigan en la promiscuidad sexual. Número 2, enseña a sus hijos que los principios bíblicos los protegerá de la promiscuidad. Muéstrele a sus hijos, 3, muéstrele a sus hijos la importancia de honrar a Dios manteniendo una vida pura. 4, tengan alta estima al matrimonio y sea modelo para sus hijos. 5, evangelice a sus hijos para que tengan un genuino arrepentimiento y así sigan a Jesús. 6, establezcan junto con sus hijos el hábito del devocional. Les ayudará a mantener una comunión diaria con Dios y así estar fortalecidos para evitar caer en tentación. 7, ayude a fortalecer el dominio propio en la vida de sus hijos, estableciendo límites y reglas en el hogar. 8, padres, recuerden que la disciplina imparte sabiduría. 9, sea fiel en su matrimonio, será una semilla de bendición para sus hijos. 10, recuerde que la publicidad es engañosa y expone a sus hijos a la pornografía. Y si usted desea comunicarse con nosotros, apreciado oyente, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Y la próxima semana nos encontraremos nuevamente aquí, en el dial 1020 AM, en esta franja de 7 a 7:30 de la mañana. Gracias por escucharnos y deseamos que pasen un día muy feliz.